¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Viviendo el Caos, el podcast donde platicamos de forma honesta y sin corrección política sobre conceptos, eventos de la historia y personajes que explican cómo es que hemos terminado viviendo en caos. Mi nombre es Luis García y el día de hoy me acompañan como invitados Lilian Daniel. Hola, Lilian. Hola, ¿cómo están? André Bretón Hola, ¿qué onda? y Bianch Montes, que ya me ha acompañado Hola. antes. Y pues, como siempre, recordemos que el podcast tiene por objetivo eh, platicar sobre los problemas, el pasado de los problemas que tenemos en el presente para que no tengan un espacio en el futuro. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que está complicado, está siempre presente y siempre lamentablemente de moda. Eh, Como todos sabemos, la sociedad siempre está dividida. En forma de pensar siempre hay conflictos. Cuando alguien piensa diferente a ti, normalmente no generas como una relación de amistad con esa persona, pero sin embargo estamos obligados a vivir como sociedad. Y uno de los temas que siempre ha estado ahí en el fuego cruzado en estos menesteres de la discusión y de todas las partes sociales en todo el mundo es el aborto. El término aborto tiene origen, bueno, más bien es en latín abortus, y literalmente es la interrupción o finalización del embarazo antes de que el embrión o feto pueda sobrevivir fuera del útero. Esa es la definición seca y fría, ¿no? Y hay tres tipos: el aborto espontáneo, el aborto inducido y el aborto indirecto. Eh, la primera pregunta, que es para entrar ya en calor y es un poquito complicada porque siempre tenemos estos temas. ¿Ustedes han tenido algún familiar o han estado presentes con alguien, alguna persona de amistad muy cercana que ha tenido o ha recurrido a estos temas? Sí, Creo sí, que, es muy común. creo que de hecho aquí es algo que es más común de lo que creemos. Todos tenemos a alguien cercano, ya sea de familia o amistad, que ha de una u otra forma incurrido por ahí en estos temas. Y esto definitivamente pues no es algo nuevo, ¿no? Que es lo que vamos a platicar un poquito. Eh, Hace más de 2500 años, en la antigua Grecia, había un sentir de aceptación por el aborto. Queda reflejado en una página de los libros de historia con una frase de Aristóteles que dice, literalmente cito: cuando las parejas tengan demasiados hijos, dejemos que realicen abortos antes de que se dé comienzo a la vida y al sentido. Eh, entonces, el tema no es nuevo, no es para nada nuevo. En grandes ciudades en la antigüedad, la interrupción del embarazo era aceptada como un medio de control de población, literalmente. Esta frase nos lo deja muy claro. En Roma parecía suceder lo mismo, como en muchas otras civilizaciones de la época. Consideraban al feto un ser humano y por lo tanto estaba sujeto a derechos humanos. Es una postura que algunos defienden o algunos sectores de la población en todas las partes del mundo a la fecha lo defienden, tienen como presente esa idea. Eh, Muchos relacionan esto con el juramento hipocrático. Es importante por aquí mencionarlo. El juramento hipocrático dice que no se habla de matar o no se trata de matar. Siempre la prioridad es la salud y la vida del enfermo. Y hay prioridad sobre el secreto de la profesión médica. En ningún momento dice el tema de mete temas morales o cosas por el estilo. Realmente quien sí es la contraparte al juramento hipocrático es la corriente de medicina pitagórica de la época, que lo consideraba un asesinato porque obedecía principalmente al hecho de que la fertilización, el momento de la fertilización es cuando entraba el alma, ¿no? Al pequeño ser. Entonces, con Sócrates, con Hipócrates, realmente no había como este tema porque él consideraba que durante las primeras semanas, me parece que 6 o 7 semanas, realmente no existía como esta parte del alma, entonces todavía se podía interrumpir el embarazo. Entonces, si nos damos cuenta, esa es una discusión que 2500 años después sigue estando igual. O sea, está la corriente de las personas que dice es que es un ser vivo, hay factores religiosos que dicen es que tiene un alma, pero
También está la otra corriente que dice, oye, no lo puedes considerar un ser vivo, realmente no hay formados ciertos órganos, no hay como una estructura real como para que lo consideres un humano, ¿no? Es un embrión. Y esta división, pues bueno, sigue vigente a la fecha y estoy seguro que pueden pasar otros 2500 años y seguramente la discusión va a seguir igual, ¿no? No nos vamos a poner de acuerdo realmente en qué momento, porque es un hecho, lo único que es un hecho es que no sabemos realmente. Primero, no hay como una forma de decir sí, no científicamente, decir que en qué momento entra el alma, ¿no? Si, asumiendo que el alma exista. Entonces, estas dos corrientes siempre van a contraponerse y siempre vamos a tener por allí esa discusión. Pero no nada más era un tema de alma en estos años pasados. En Roma era tolerado, por así decirlo, era tolerado y tenía que ver mucho con un tema que también tenemos presente a la fecha. Los hombres tenían derecho a hacer que su mujer abortara, ¿sale? Pero si una mujer abortaba sin permiso del marido, pues ya estaba cometiendo como un error, ¿no? O sea, estaba cayendo en una falta, vamos a llamarlo de esa forma. Nuevamente, y como siempre lo tenemos por ahí presente, también tenían, por ejemplo, el hecho de que ya mucho tiempo más, mucho tiempo después, mucho más para acá, por ahí del año 1370, 1380, ya bajo la influencia de la Iglesia Católica, ya con mucha fuerza, ya bien formada, Por la hombres, religión, claro, por sobre hombres, todo. sí, por supuesto, eh, condenaba a la mujer por realizar un aborto, ¿no? Y para eso tenía que expiar su pecado durante 10 años, excluida de la sociedad, porque obviamente es una manzana podrida que te está podriendo en las demás manzanas y pues lo primero que hay que hacer es aislarla, ¿no? De la sociedad. 10 años expiando pecados. No especifican cómo expiaban los pecados, pero pues seguramente era una serie pues seguramente castigos y rezos y estas cosas, ¿no? Seguramente metían por ahí unos temas un poquito también físicos. Eh, en la región del Islam, que estaba por ahí cerquita también, una parte que hoy es considerada o se podría más o menos catalogar por la zona de Irán, Irak, esas partes del planeta, era un poco más severo el castigo porque pues ahí ellos también ya consideraban ser un ser humano, entonces era la existencia del alma. Había leyes mucho más complejas y mucho más fuertes contra la mujer en caso de que existiera el aborto, incluidas en ellas pues la pena de muerte, ¿no? Porque al parecer una mujer no puede matar a un feto, pero sí la iglesia puede decidir cuando una mujer muere. Entonces, otra vez, ¿no? Nos vuelven a aparecer como estos conceptos ahí interesantes. Eh, Pasaron varios cientos de años, prácticamente 1000 años, más de 1000 años, 1200 años por ahí. La Edad Media. En la Edad Media, en la región ibérica, ya saben, la España de Castilla, bueno, cuando estaba formando el Imperio Español, realmente Castilla, existían normativas civiles que castigaban la práctica del aborto. Son los mismos problemas y los mismos temas religiosos que seguimos teniendo hasta el momento. Eh, sí podría practicarse o podía practicarse el aborto. Estamos hablando de los años del siglo XV, siglo XVI. ¿Se podría practicar el aborto si la mujer tenía problemas en una situación personal difícil, pero bajo el permiso del hombre, ¿no? Es decir, siempre ha habido mujeres y hombres que buscan prácticas o buscan realizar la práctica del aborto. En estas épocas, pues realmente, además de temas médicos, herbolaria, todo este tipo de cosas, también se utilizaban prácticas como golpes para abortar, introducción de Sí, instrumentos, y obviamente, aventando de pues, las escaleras. sí, el accidente, el, el, el clásico golpe con la puerta del gabinete, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, No, bueno. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en este continente, no? Es un tema que siempre
hemos querido nosotros como saber. Mientras en Europa pasaba esto, en el territorio que hoy conocemos como México, específicamente la cultura mexica, también tenía su concepto y su percepción sobre la interrupción del embarazo. Y adivinen que, para no variar, estaban los que creían que el aborto era una abominación y estaban los que creían que la maternidad era un derecho y no una obligación. Entonces, nuevamente nos encontramos en que tenemos esa división. En la cultura mexica, que es muy rica en muchos temas médicos, de salud, de dioses, había una figura que, espero pronunciarlo bien, una figura que se llamaba Tlamalquitichitl, algo así, Ok. Tlamalquitichitl, que Te era el creemos. equivalente, era el equivalente a lo que hoy podría considerarse una ginecóloga, ¿no? Un médico ginecólogo obstetra. Eran realmente puras mujeres y eran las encargadas específicamente para asegurarse de que la madre y el bebé nacieran sanos. Ok. Sus cuidados implicaban que la salud física estuviera bien, pero también se preocupaban por el estado anímico y espiritual de la futura madre. Ellas, como mujeres, comprendían el sentir de una mujer embarazada. Y la primera pregunta que siempre les hacían era, ¿realmente quieres ser madre? Digo, esto es algo que estamos asumiendo basados en algo que leímos, pero la implicación de que había una preocupación hacia la mujer por querer ser madre nos traía dos caminos. Si la respuesta era positiva, la Tlamalquitichitl hacía todo lo posible y usaba todos sus conocimientos en pro de traer a este bebé al mundo. Si la respuesta era que no, retando a los dioses y retando a las leyes de la época, normalmente ofrecía apoyos de herbolaria, sobre todo, obviamente, para interrumpir el embarazo a través de los poderes de una diosa llamada Tlazolteotl. Esta diosa, una deidad femenina, en muchos libros aparece como la deidad de la inmundicia, perdón. Lo cual es un poquito complejo porque no es nada más eso. Ella también era como la diosa de las personas que practicaban medicina, la quiropraxia, herbolaria y todo tipo de formas de sanación. Entonces realmente no era como, la vinculan mucho a la deidad de la inmundicia por los personajes que intentan meternos la idea de que está mal el aborto, etcétera, ¿no? Pero en realidad era una diosa de todos aquellos que dedicaban su vida al cuidado de la salud. Esa es como la realidad, ¿no? No es nada más un personaje que se dedicara a hacer abortar a las mujeres, también se dedicaba a cuidarlas. Pero para el Estado sí era un delito la práctica del aborto y la razón era muy sencilla. El Estado, el gobierno, los mexicas necesitaban guerreros porque ellos estaban siempre en expansión. Entonces, siempre necesitábamos guerreros y si tú abortabas como mujer, no sabías si lo que ibas a dar a luz era un hombre y el ejército necesita gente, ¿no? Entonces, ya caías ahí en un pedo. Entonces, otra vez, ahí está el patriarcado chingando, ¿no? Haciéndola de pedo. Me A su mataste. conveniencia, ¿no? Porque pues, Sí, era lo que necesitaban en ese momento. Ahorita ya no necesitan tanta gente. sí, Como en sí, China, ¿no? Que en algún momento no te dejaban tener más de un hijo. más Ahí de un hijo. también es para el otro lado. Sí, y que ocurría también algo realmente como muy parecido. Si lo analizamos un poquito, había mucha práctica del aborto ilegal allá, sobre todo cuando sabían que iba a ser niña. Niña. Ujú. Entonces, obviamente por temas de siempre y lo mismo del género. Sin embargo, hay un escritor, historiador, llamado Alfredo López Austin, que relata que el Tlatoani en el momento Moctezuma Xocoyotzin, nuestro poderosísimo señor, llegó a embarazar a 150 de sus esposas. 150 mujeres que fueron obligadas a abordar, porque pues, el señor era el Tlatoani, era el gobernante, ¿no? Entonces, ¿cómo el gobernante va a tener 150 hijos? Después, imagínate el pedo de la herencia, si con 2, 3 hijos es un pedo, con 150 niños y todos legítimos de sus 150 esposas, obviamente va a ser un pedo. Entonces, estas 150 mujeres
de acuerdo a lo que nos cuenta Alfredo López en sus narraciones, fueron obligadas a abortar a través de, pues, hierbas que fueron consumidas, bebidas, y obviamente de las 150 mujeres que realizaron estas prácticas, no todas sobrevivieron, ¿no? Ujú. Y una cosa curiosa que tenemos en este país es que el día de hoy tal vez no, porque ahorita ya está cerrado por los temas que quieran, el día de hoy puedes encontrarte en el mercado de Sonora, en el corazón del país, exactamente la misma combinación de hierbas. Y a la fecha, aunque en Órale. los pasillos en los pasillos si tú vas y preguntas, oye, pues te van a decir que no, pero realmente sí puedes encontrar la combinación de hierbas, porque a pesar de que sigue siendo un tema de tabú, siempre va a haber alguien que te dice, mira, ven, yo te platico, sí existe esta hierba, y las hierbas que consumían en esa época para generar, para llevar a cabo el aborto, las puedes conseguir hoy en día sin ningún problema en el mercado de Sonora. Pues de hecho, Eso, también decían que la canela, ¿no? No, el orégano. Hay muchas, es El que hay, orégano. ajá, hay muchas hierbas que lo que hacen es inducir la menstruación, digamos, No más te que, abortan, ajá. inducen el parto. exacto. Entonces, cuando lo haces en una cantidad muy fuerte, pues lo que Concentrada. provoca es Sí, lo que ajá, terminas provocando es como la interrupción del ujú, embarazo y ya se convierte automáticamente en una práctica abortiva. Y ujú. justo como comentábamos, 150 de las 150 esposas del Tlatoani en aquellos años, a todas se les dieron hierbas, a todos, no todas sobrevivieron. El día de hoy sigue pasando lo mismo. Nuevamente nos encontramos que en regiones fuera del centro del país o alejadas del centro del país, la práctica común es ir o buscar a la curandera o al curandero que nos va a dar una combinación de hierbas que no sabemos específicamente cantidades. Entonces, le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues es que te tómate esto, pero tal vez por la desesperación consumen más, etcétera. Y entre el 2002 y el 2016 hubo 624 mujeres que murieron por un aborto relacionado a la práctica de consumo de herbolaria. Solo Okay. consumo de herbolaria. O sea, estamos hablando de una cantidad bastante grande para un país como el nuestro, hablando ya en el siglo XXI, ¿no? Pero evidentemente es una práctica que va a seguir ocurriendo y que es una relación causa y efecto siempre que vamos a tener de la presencia del aborto, porque el aborto realmente es algo que va a seguir existiendo y ese es uno de los temas que vamos a platicar ahorita un poquito más adelante, porque eh, realmente esta práctica nos lleva sobre todo a pensar en el por qué, ¿no? O sea, realmente la primera pregunta, y es algo que en algún momento lo llegamos a platicar Blanca y yo, es realmente qué pasaría si, ¿no? Estamos listos, estamos preparados, podemos, no podemos, cómo funciona y obviamente te lleva como a una pregunta. Ojo acá, es muy importante antes de ya finalmente lanzar esta pregunta y pedirle su opinión, es, ¿hay argumentos válidos? Es decir, yo creo que sí, ¿no? Ustedes ahorita me responden, pero ¿hay argumentos válidos para decidir interrumpir un embarazo? ¿Sí o no? ¿Quién quiere responder primero? Eh, pues yo si quieren. Pues yo creo que sí. Creo que sí hay argumentos que si no hacen como tal válido, o sea, bueno, que el aborto sea, o sea, como una práctica que se deba realizar, porque no se invita a eso cuando tú dices que se debe despenalizar, ¿no? No estás diciendo, ay, debe todo el mundo abortar. Eh, creo que es o sea, creo que tiene que ver con permitirle a la mujer decidir sobre su propio cuerpo y sobre lo que decida hacer con una situación como es un embarazo no deseado. Ok. Eh, bueno. Sí, no, excelente. Digo, o sea, justo la idea es platicar un poquito más allá. O sea, sí está bien lo que nos dices, pero
más allá de la decisión como tal, preguntando por los motivos, eh, a- a- ¿cuál sería el motivo? O sea, ¿cuál consideras tú que sería el motivo o cuáles consideran ustedes, los tres, que sí serían motivos válidos para, o sea, por ejemplo, antes, y creo que a la fecha sigue siendo un motivo muy válido, oye, control natal, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Es un tema que se discute hace 2500 años en Roma, que se discutía hace 500 años en el territorio donde ahora estamos Ujú. y que va a seguir discutiéndose, ¿no? Obviamente en aquellos años no teníamos la cantidad de personas que es hoy, pero hay motivos válidos y sí, siempre va a haber motivos válidos. ¿Cuáles? Yo creo que el motivo válido principal es la decisión sobre el cuerpo, porque pues tú sabes si vas a querer traer un producto o bueno, vas a querer que se convierta en un bebé, en un ser humano, y además lo que implica, no solo si fuera a tenerlo, pues lo tienes y ya, pero es también una cuestión económica, psicológica, eh, de metas laborales, bueno, en estos tiempos, yo lo veía así. También, pues, simplemente otras, no les nace ser mamá y porque vas a tener un hijo nomás porque ya te quedaste embarazada y, pero pues, güey, yo no lo deseo, no lo voy a querer, no le voy a dar a lo mejor todo lo que alguien que si quiere un bebé le va a dar. Y no significa que yo sea mala o que sea muy egoísta, simplemente es mi decisión y es mi cuerpo. Y si yo quiero, lo traigo y si no, pues no, Pues no. Y justo se pues, debería al tiempo, ¿no? respetar eso. Ajá. Ajá, yo creo que ese es simplemente el primer motivo y ya de ahí podemos partir a más motivos como por ejemplo, yo una vez platicando con Luisa, le dije, laboralmente, cuando yo empecé a trabajar y dije, empecé a vivir con él, si quedábamos embarazados, pues yo lo iba a abortar porque me iba a partir la madre de mi carrera, porque yo apenas iba empezando y entonces tristemente, cuando una mujer tiene un hijo, son muchas limitantes en cuestión de, a lo mejor te iban a aumentar el trabajo, a lo mejor te iban a subir el puesto y te iban a dar más responsabilidades, pero como tienes un hijo, vas a faltar, vas a tener incapacidad, vas a tener que salir porque el niño se enfermó y lamentablemente la mamá es la que casi siempre lleva la carga. Entonces, Esa sí carga es sobre como, todo, ¿no? O sea, las oportunidades que te cambian cuando eres mamá en la actualidad comparadas con la del hombre que pueden decir, oye, pues yo también soy papá, ¿no? Y me voy a hacer cargo y voy ujú, a mantener a ese niño, ¿no? Y a ver por él, pues sí son diferentes en esa cuestión, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo, Sí, que no te contratan tan fácil como a un papá, porque ay, la mamá siempre justo eso, ¿no? Tiene que salir, que si se enferma el niño va a tener que salir. Alguna vez a mí me tocó escuchar a un director de algún lugar, no me acuerdo en dónde, que justo dijo eso, uy, no, solteras mejor, ¿no? Porque embarazadas son un problema, ¿no? O con hijos ya son, y no nada más director hombre, ¿eh? O sea, digo, o y hasta mujeres, compañeros, todos. o sea, es la sociedad, ¿no? lo digo abiertamente. Mi mamá, una de sus políticas, mientras ella tenía su negocio, era, contrato mujeres solteras. Así, literal, ni siquiera con hijos, o sea, ni siquiera su limitante era, si tienen hijos no las contrato, si está casada no la contrato. Así, Casadas. así de fácil, ¿no? Entonces, no nada más de hombres. André, por ahí querías, creo que mencionar algo. Bueno, Bueno, a mí me parece que hay un sinfín de razones para desear la interrupción del embarazo que, bueno, van desde una experiencia traumática, como puede ser el abuso sexual o una violación, este, no lo sé, pasando por cuestiones médicas, tanto de la salud de la madre, futura salud o de la niña. Y me parece que hay un sinfín también de razones válidas personales, que Claro. me parece con toda razón, o sea, yo estoy de acuerdo, me parece que son pues relativamente egoístas, pues porque uno, si no quiere tener un hijo, pues ¿en qué va a estar pensando en el hijo? No, uno está pensando en uno. Y eso me parece legítimo. Por muchas cosas, ¿no? Por cuestiones de oportunidad laboral, que justo es lo que mencionaban, por cuestión también, pues, económica y de movilidad social. Si yo quiero, pues, prosperar,
Digo, no es imposible que lo haga con un hijo, pero definitivamente está más fácil que lo haga sin uno, ¿no? Totalmente, Por totalmente. cuestión académica, si yo estoy haciendo 2 postdoctorados al mismo tiempo, pues seguramente con un hijo va a ser muy complicado que los lleve a cabo. E incluso por cuestiones, pues yo creo que pues más internas, más personales, que tal vez no se lleguen a digerir en un plano muy consciente, ¿no? Simplemente porque no quiero. Porque no quiero ser papá, porque no quiero ser mamá, y eso a mí me parece que es razón suficiente. Lo único que creo es que dentro de estas razones que son más de índole, vamos, me parece que las cuestiones traumáticas o médicas, pues bueno, son ya. Las razones personales, pues simplemente yo creo que uno pues no debe de trivializarse y debe ser o sea, uno debe tener una postura seria ante eso. Es decir, o sea, uno no debe de levantarse un día y decir, sí, claro, interrumpimos el embarazo, ¿por qué no? Pues hoy me da la gana. No creo que se pueda llegar a esa decisión de esa manera. Ajá, y no creo que tampoco que todas las mujeres o las asociaciones que están buscando que bueno, que se legalice para que no te criminalicen, ¿no? Para que no seas una asesina y te encarcelen, De ¿no? hecho, O que te mueras por hacerlo ilegalmente, ¿no? Es principalmente eso. Sí, más. Principalmente también creo que tiene que ver evitar la muerte de mujeres intentando abortar el, por la decisión que gusten y manden, porque sí es un poquito un tema bastante escabroso bueno, yo donde vivía, escuché historias de niñas de secundaria que abortaban metiéndose ganchos y más de una No, es casi que hay muere ajá. desangrada. de hecho, O, por ajá, ejemplo, ir con un doctor que te va Quién sabe a de realizar un dónde. aborto y mueres en el quirófano. O sea, creo que tiene que ver más eso y justo cuestiones de niñas que son violadas por el abuelo, por el papá y está Que exactamente. son cabrón la carga. obligadas, ¿no? De A hecho, tener hijos. Es eh, que está cañón porque incluso ahora que en la mayoría, por ejemplo, aquí de México, en la mayoría de los estados ya está despenalizado por este tipo de cosas, o sea, por si fue violación o porque no pueda, porque tengas problemas socioeconómicos muy fuertes, y se supone que ya está despenalizado, hay lugares donde los jueces te niegan exacto. el derecho a abortar porque De hecho, te lo ese es niegan. un tema muy complicado. Realmente en México, a nivel constitucional, está despenalizado la práctica del aborto a nivel nacional, ¿sale? A nivel estado. Sin embargo, la forma en la que puedes llevarlo a cabo es si un juez te autoriza a realizar la práctica. Y esa decisión del juez no está vinculada al estado, está vinculada a la región. Es decir, como estado me refiero a país, a la Ujú. constitución del país, pero sí es una decisión totalmente del juez. Entonces, retomando un poquito lo que comentaba hace un rato y lo que comentan ustedes, yo también creo eso. Creo que justo la decisión puede tener 1000 argumentos, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Desde el simple no quiero en este momento, o tal vez nunca, tener un hijo, es razón No, válida suficiente para decidir tú llevarlo a cabo, ¿no? O sea, es o decir, tan solo médica, ¿cuántos niños no vienen que ya vienen desde el que ultrasonido, de desde hecho, análisis, no en sé? parte médica, constitucionalmente, legalmente, si hay un problema de salud que esté perfectamente bien definido para que el producto esté, digamos, enfermo o que tenga una predisposición a una mortalidad muy pronta, sí es un tema legalmente, sí se puede llevar a cabo. Pero esto es obviamente bajo los términos estrictamente médicos, ¿no? En los temas personales yo también creo que son totalmente válidos. Y justo retomando un tema, perdón, de, eh, de estas médicas, por así decirlo, mexicas, la Tlamalquititl, realmente ella iba contra el Estado cuando se encontraba con las causas justificadas, es decir, cuando
era una niña, porque era perfectamente común que las niñas quedan embarazadas en aquellos años como Y hoy ahora, lo es como hoy lo es en muchas partes del país, cuando era víctima de una violación o cuando no tenían los recursos para sobrevivir el niño, considerando que los padres, pues realmente, obviamente, si ahora hay diferencia en las clases sociales, en aquellos años era todavía, a lo mejor, no sé si más marcada, pero igual y sí más salvaje, ¿no? Entonces, yéndonos un poquito hacia la parte legal, ahí viene el otro tema. En México ha sido una lucha tremenda, ¿no? De todos estos temas, justo porque lo que ahorita estábamos platicando. Realmente la ley se vuelve muy compleja, se vuelve muy complicada. Muchas veces, yo siempre lo he dicho, muchas veces los términos legales están hechos para que los comunes no los entendamos. Entonces, lo que voy a tratar de explicarles ahorita es que es un desmadre, básicamente. Justo lo que les comentaba. A nivel nacional, el aborto no está penalizado, la práctica del aborto no está penalizada, ¿sale? A nivel estatal, solamente en dos estados, no está penalizado no tomar es la ilegal. decisión, no es ilegal tomar la decisión por cuenta propia. En todos los demás sí. O sea, es decir, no es penado, pero solo no es penado si te lo autoriza la ley. Y la única forma en la que te lo autoriza la ley es solicitándolo ante un juez. Y aquí es donde ya realmente empieza lo complicado, ¿no? Eh, Entre el 2009 y el 2017, en el gobierno del estado de Guanajuato, negó absolutamente todas las peticiones de realizar o practicar un aborto que Por fue violación, ¿no? solicitado por víctimas de violación. Y al día de hoy, bueno, entre esa misma fecha y algunas todavía están con la condena, entre esas mismas fechas, 2009 y 2017, 130 mujeres fueron condenadas por practicarlo en el estado, solo en el estado de Guanajuato. Ahora, aquí es donde viene o entra como este tema de la complejidad, porque sí, un juez puede decir eso, pero esta lucha lleva años. En 1936 fue cuando se presentó el primer documento titulado El aborto por causas sociales y económicas, que fue un documento que ingresaron un grupo de feministas intentando despenalizar el aborto. Duró exactamente 43 años analizándose este documento. En 1979 se efectuó una marcha fúnebre a favor de todas las mujeres que murieron realizando una práctica abortiva durante esos años, mientras los señores se tomaban el tiempo de revisar el documento. En 1996, este dato yo no lo conocía, entre muchas otras cosas que desconocemos. En 1996, el gobernador Patrocinio González del estado de Chiapas De Chiapas. intentó legalizar el aborto bajo el argumento de motivos económicos cuando la pareja lo busca en común acuerdo o cuando era en una situación difícil, madres solteras, cuando fue víctima de un abuso sexual o simple y sencillamente porque económicamente para la pareja fuera imposible mantener al hijo. Y fue rechazado por un ¿Por grupo, quién? por un grupo perfectamente unido del Partido Acción Nacional, un grupo llamado Provida y la Iglesia Católica. Estamos hablando de 1996. Una persona, este señor Patrocinio González, mis respetos para el señor, estamos hablando de hace 25 años y realmente a la fecha nos seguimos encontrando con estos temas, ¿no? Seguimos enfrentándonos a grupos que con carácter de moralidad superior o vinculados a algún sector religioso, siempre son las personas que toman esta decisión. Y justo como lo mencionaban ustedes hace un rato, no estamos con la intención de promover la práctica del aborto, estamos con la intención, hablando de esto, de despenalizar la práctica del aborto como una decisión personal. Porque al final del día es absurdo pensar como estas personas lo promueven, que el hecho de que se despenalice o que lo legalicen, porque ni siquiera es absurdo, mezclan mucho los temas, te dicen, ¿quieren legalizar el aborto? Ah, espérame, el aborto es legal, ¿no? Lo que estamos buscando es que se despenalice por motivos personales. ¿Por qué? Porque el día de hoy
bajo los argumentos morales y religiosos, es como se toma esa decisión. Entonces, realmente nos enfrentamos otra vez a que el Estado está muy vinculado a temas religiosos y con base en esa moralidad o supuesta moralidad, tenemos como estos enfrentamientos. Personas que yo he conocido, y aquí viene otra pregunta para ustedes, personas que yo he conocido, me he enfrentado a situaciones donde literalmente dicen que es pecado, ¿no? O sea, tal cual. Ellos se consideran muy religiosos, la mayoría de los religiosos por alguna extraña razón se consideran superiores a ti, solo por el hecho, al parecer, de creer en el Dios, en el Dios que quieran. Pero, ¿qué tan válido o qué tan bueno o malo es que la religión siga influyendo en este tipo de decisiones? Pregunta abierta. ¿Quién quiere aventarse el...? No, hombre, pues. Es Es que que para yo creo que... empezar. Vas bien. no, Lili. No, tú. Bueno, es que para empezar, no debería de ser algo, vamos, insisto, es tu decisión. No debería de meterse un grupo a decirte sí o no. O sea, es algo muy pendejo. O sea, no puedo, o sea, no puedo con que un grupo de personas decidan, como siempre, lamentablemente, sobre la mayoría. Y en esto voy justo en cuestiones de, tú no sabes qué situación esté pasando esa mujer para tener esa decisión. ¿Y por qué le impides hacer eso? ¿Y por qué vas a dejar que cargue con esa cruz como si fuera de, como dicen, o sea, ya abriste las patas, ya tenés el niño? Pues no, o sea, no es muchas veces de decisión de yo abrir las patas porque quise. Y si las abrí porque quise y se me resbaló, pues simplemente no quiero. O sea, no debería de juzgarse y no debería de meterse. Lamentablemente pasa, y no solo en México, pasa a nivel mundial. Y es algo que, pues sí cala, o sea, sí enoja mucho. Y es que a mí, por ejemplo, me sorprende o sea, la opinión de la iglesia, un grupo formado por hombres que se creen santos, pero que cubren violaciones de niños, ¿no? Se atreva a decirle a la mujer qué hacer con su cuerpo y a decirle qué tiene que decidir, en lugar de promover una educación sexual, ¿no? Para la familia, porque te dicen eso, no puede, o sea, no puedes abortar, es una asesina, bla, 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 y te juzgan de esa manera, pero pues tampoco le enseñan a nadie a coger, ¿no? O sea tampoco le promueven Sí les que se enseñan, pero use. en privado. Bueno. O simplemente decisión, porque, perdón, porque antes, bueno, yo lo tengo muy marcado con mi abuelo paterno. Él tuvieron 11 hijos que vivieron, creo que tuvieron 3 hijos que murieron de bebés, pero era así como mi abuela justo una vez me comentó de, pues es que yo no quería tener tantos hijos, pero pues tu abuelo era el que quería y pues cómo decirle no a mi esposo. Y pues si era de chale, o sea, también viene como esa educación de pues los hijos que Dios nos mande, pero pues Dios no te mantiene a los hijos, o sea, No, y es que eso se entiende que viene, que viene, por ejemplo, de la Edad Media, cuando la familia tenía que formar parte de un equipo en el que todos tenían que trabajar, ¿no? Y tenías que aprender el oficio del papá para que luego tú te quedabas con la granja, si eras granjero, o con el oficio del herrero, y entonces pues como, la familia formaba como un núcleo de una empresita, ¿no? Y de ahí viene sí, esa idea de que pues los hijos que Dios te dé y entre más te dé, pues mejor porque... Claro, Pero más eso era en la granjeros Edad justo tienen. es Media. Pero pues eso como era en la lo de Edad los Media. mexicas, ¿Eh? es justo como lo de los mexicas que pues necesitaban manos y la mejor forma de tener más manos era tener niños que Necesitaban al carne de final cañón. se iban a... ¿Mande? Sí, pero Digo, carne de necesitaban cañón. carne de cañón. André, adelante. Yo creo que la competencia de la iglesia no es en la vida pública, sino en la vida privada, en la vida pues espiritual. Y bueno, y si el aborto es pecado, pues igual y si lo es, y si lo es, pues lo es. Sí, Y a quien esté muy preocupado por eso, a mí me parece que tiene toda la libertad de sentir esa preocupación del pecado, y si está bien o está mal es otro tema, pero tiene la libertad de tomar una decisión personal con base
cualquier creencia, por más válida o pendeja que fuera. La competencia de la vida pública es del Estado y el Estado no puede decidir estas cosas de acuerdo a criterios religiosos, ni a criterios excesivamente moralistas, ¿no? O sea, creo que la moral está bien, o sea, creo que está bien no matar y amar al prójimo y esas cosas, pero no se deben llevar hacia ese punto. Lo que pasa es que, pues, la iglesia es una institución poderosísima y es tremendamente complicado y cuesta guerras y cuesta sangre. Separarla de la esfera pública, ¿no? Ha costado muchísimo. Y de la esfera política también. Y por más que yo creo completamente en la autodeterminación de los pueblos, que cada cultura debe decidir lo que mejor convenga para sí misma. También me parece que hay cosas que universalmente, aunque suene muy maniqueísta, pues que son válidas o no son válidas, que están bien o que están mal. Y en ese sentido, no creo que la iglesia deba de tener, o sea, deba de normar la cuestión de los derechos y de las obligaciones. Me parece que esa es una decisión personal y quien la quiera seguir, pues que la siga. Pero de ahí a eso, a penalizar la cuestión de la interrupción del embarazo, me parece algo profundamente injusto. Esa gente no merece estar en prisión. Y sí, ahí es donde ya pues hace cortocircuito. Pues no sé, si te regaña el cura o si te vas a ir al infierno, pues... Que además creo que es válido, ¿no? O sea, por ejemplo, creo yo totalmente, tal vez en mi sentido más cínico, porque lo soy, no tengo por qué negarlo jamás. Vamos, ya en el supuesto caso de que sí exista Dios, vamos a suponer que sí existe Dios, vamos a suponer que yo vengo de una familia católica, vamos a suponer que yo estoy bautizado, todos los supuestos son ciertos aquí, y aún así, si yo decido cometer un pecado e irme al infierno, en teoría es mi decisión, ¿no? Y en teoría Dios me dio el libre albedrío de decidir cometer un pecado e irme al infierno. No tendrían ellos por qué condenarme además en esta vida mortal, ¿no? Creo que es ahí donde se debería de pintar esa línea, pero justo como comenta André, y esa es realmente la parte complicada de separar, la vida política, México, la vida política está pegadísima a lo poderoso que es la iglesia, a lo poderosa que es la iglesia en la vertiente que sea, ¿no? Hasta hace 2 años con la religión católica y a partir de este sexenio con la religión, con la iglesia cristiana, ¿no? Ambas van como más o menos en el mismo sentido. Sabemos que las Biblias, pues una le copió a la otra, no sabemos todavía quién copió, quién fue quién le copió a quién, pero en muchos sentidos y con esta moralidad superior o supuesta moralidad superior, que es donde ya no cuadra como esta parte, es donde se lleva entre las patas a gente inocente, gente que hoy está en la cárcel por una absurda justicia, cierro comillas, una absurda justicia sobre una decisión que debería ser totalmente personal, y que lo es, ¿no? Es una decisión personal al final del día. No, y además, bueno, separando lo de la religión y la moralidad, yo viniendo de Guanajuato, de un estado súper moral y mochito. Justo la moralidad es muy, muy a conveniencia como todo. O sea, todos decimos a conveniencia qué es moral y qué no. Allá yo conocí casos de vecinas de 17 años, 19, que salían embarazadas y por no querer abortar, se las llevaban a otros estados, no precisamente a abortar, sino como de vacaciones, y entonces no decían que estaba embarazada la niña, y ya cuando regresaban, la señora regresaba con un nuevo hijo. Y entonces, justo, pues yo conocí un caso de esta chica que pues, creció con su hermano como si fuera, bueno, creció con su hijo como si fuera su hermano. Ay. Y ella sabía qué había pasado, la familia sabía qué había pasado. La familia, ¿no? Pero por guardar las apariencias, ¿no? O sea. Exacto. Y entonces sí, pues sí afectó,
porque al final ella terminó yéndose de la casa, no terminó de estudiar como querían los papás, no se casó. eh, Supe que pues, sí tuvo consecuencias medias raras, feas, en cuestión de, pues ella no quería niño, y ella al tenerlo como su hermano, bueno, ya, no lo quería, o sea, simplemente, Qué trauma, pues ¿no? no Para podía. todos. Es que te obligan a negar a tu hijo, o sea, está cabrón, ¿no? O sea, te Ujú. obligan a negar la idea de que tienes un hijo y eso obviamente te va a traer una complicación psicológica, no es un estado normal tener que convivir Sí, o sea, al tu final de hijo y cuentas se separó de la familia. Se fue y fue como desterrada y fue como de abriste las patas y fue juzgada. Cuando, digo, pues, si hubieran comprendido la situación y hubieran dicho, sabes que no lo tengas, tal vez sería diferente su situación. Y, por ejemplo, eso pasó con ella y se sabía que el papá andaba con chavitos, Con la... no Ah, chavitos. Entonces sí es como de, pues, ¿por qué la juzgas de esa forma? ¿Y por qué dices que la moralidad cuando al señor lo llegaron a ver en hoteles saliendo con chavitos? O sea, es como a conveniencia. El papá la juzgó mal, casi la corre, la llevan a otro lugar, tienen el niño, se lo quedan, pero y el papá lo ves, pues haciendo cosas que no deberían de ser, y todos se enteran. Al final, digo, pues yo me enteré y no vivía tan cerca de mi casa, vivía en la siguiente colonia, y pues es como, ¿para qué lo satanizas tanto, lo criminalizas, lo castigas, cuando se pudo haber evitado simplemente con la decisión que ella quería tomar? y es que, mira, yo, por ejemplo, no creo que esto vaya, o sea, a lograr o a hacer que el número de embarazos no deseados disminuya al cero, ¿no? Pero creo que sí, ya es momento de que la educación sexual deje de ser un tabú, o sea, porque es un tabú muy cañón. Eh, que siento que si tú desde chavito que estás teniendo como el piquete, ¿no? La curiosidad por descubrir tu sexualidad, alguien se sentara contigo y te explicara de pe a pa de qué se trata y cuáles son las consecuencias de lo que puede, o sea, todo lo que puede pasar y cómo es, cómo funciona, qué pasa si te embarazas, todo lo que puede pasar, tendríamos un criterio mucho más amplio y seríamos mucho más conscientes a la hora de empezar a tener relaciones sexuales. Y creo que eso no pasa aquí. O sea, Justo tus papás no hablan contigo de sexo, nunca. sí, no, Sí, de y hecho justo es un, ni siquiera en chavitos, digo, parejas que, por ejemplo, la señora ya no quiere tener hijos y por seguir con esta cuestión de los hijos que Dios me mande y luego se quiso ir a abortar con la comadre y resulta que al final el hijo le salió con una discapacidad porque ella lo intentó abortar sin decirle al esposo, sin decirle a nadie, y ir con la comadre. Y no era tanto de yo ya no quiero tener hijos, simplemente económicamente a lo mejor no podían. Y también eso limita las capacidades de las personas. O sea, son, no sé, 5 hijos y a lo mejor tus posibilidades económicas no son para mantener a dos, pero pues son los hijos que Dios te manda. Y entonces resulta que a tu hijo lo tienes que sacar de estudiar para que siga aportando a la casa económicamente, y a lo mejor el hijo era brillante, a lo mejor el hijo era el siguiente Einstein, Tesla, no sé, y entonces pues, simplemente por la cuestión de no puedo abortar un hijo y tu papá me volvió a embarazar, pues tienes que aportar dinero, tienes que salirte de estudiar para trabajar y a lo mejor te limita posibilidades de crecimiento, no solo a la pareja, no solo a la mamá, sino tiene que haber una cuestión más de, pues sí, o sea, ver por tu comunidad, en tu casa. sí, y de hecho justo lo que comentaba Lilian es el punto siguiente, que es el tema de la falta de educación. Nosotros nos enfrentamos a este tema tabú de la sexualidad y a partir de ahí también tenemos mucho origen de todo esto, ¿no? Porque queramos o no, el aborto está vinculado de una u otra forma a las prácticas, a las malas prácticas sexuales, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque muchas personas en este país siguen teniendo miedo de hablar de penes, de vaginas, de menstruación,
son palabras que no escuchas en una casa mientras vas creciendo. Y es un tema que se va generando, que va generando esta bola de nieve de ignorancia. Cuando llegamos a un punto donde tú ya tienes la capacidad y tienes la edad de la reproducción sexual a todo lo que da, son temas que no conoces y entonces cometes o errores o haces las cosas sin saber realmente cuáles son las consecuencias de tus actos. Entonces, es como el hablar de, ¿no? Y si eso no pasa hoy en día en casas de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, menos va a ocurrir en la sierra, ¿no? Donde las personas no hablan de esto nunca en la vida. Ya no digamos, creo que nosotros ya nos encontramos en una edad en la que podemos hablar con nuestros padres o nuestras familias o algunas personas de nuestra edad, en la cual ya tuvimos definitivamente contacto con, eso es obvio, pero además tenemos la capacidad cultural de platicarlo y lo puedes exponer y puedes recibir retroalimentación también de alguien que conoce sobre el tema, sin ningún problema, incluso con tus padres, que eso es algo que llegas a una edad en la que puedes hablar de temas sexuales con tus padres, pero resulta que ya estás llegando a los 30 años, ¿no? Cuando bien te la pudieron haber dado 25 años antes. Ay, Entonces, quizás nosotros fuimos afortunados de tener una pintadita ahí de plática sexual con nuestros papás, ¿no? y eso nuestra generación. La generación de nuestros padres, definitivamente con nuestros abuelos no habló jamás de estos temas, ¿no? Pero eso nos pasa en las grandes ciudades. En Oaxaca se registran 3,000 abortos clandestinos al año. El rango de edades de las prácticas de estos 3,000 abortos clandestinos al año es casi del 52% de niñas entre 11 y 14 años. Entonces, estás hablando de que alrededor de 1,500 niñas al año en Oaxaca, niñas de menos de 14, menos de 15 años, están practicando abortos ilegales. Ilegales, entre comillas, ¿no? Porque nuevamente caemos en lo mismo, ¿no? Es ilegal porque la ley dice que es ilegal. Y esto nos lleva a otro tema. Les decía hace unos minutos que solamente hay 2 estados en México donde es legal que tú tomes la decisión de llevar a cabo la práctica de la interrupción del embarazo. En el Aquí, ¿no? 2007, en la Ciudad de México, bueno, en ese entonces, en el Distrito Federal, en el 2007, el 24 de abril del 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no permitió, sino despenalizó. Es decir, quitó como que hubiera un castigo por realizar la práctica. En el 2008, 28 de agosto del 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó reformas constitucionales que despenalizan la interrupción del embarazo, siempre y cuando ocurra antes de las primeras, las primeras 12 semanas del embarazo. Es decir, en la Ciudad de México se puede llevar a cabo esta práctica, pero eso es en el 2008. En realidad, desde 1997, que es justo lo que les platicaba hace un rato, que la complejidad de la ley de repente es un poquito absurda, en realidad, las prácticas de interrupción del embarazo constitucionalmente no son ilegales desde 1997 en todo el país. Es decir, en todo el país no son ilegales siempre y cuando se cumplan ciertos criterios, ¿no? Cuando el embarazo es producto de una violación y se puede comprobar la violación, porque el hecho de... es otro tema, pero bueno. Cuando haya peligro de muerte en la madre, cuando sea una inseminación artificial no deseada, esto está medio creepy, pero así dice la ley, y cuando haya un posible daño de gravedad a la salud de la mujer o la vida del producto no esté garantizada. Es decir, si aún llevando a cabo todos los cuidados, etcétera, haya mucho riesgo de pérdida de vida o que el producto, llamémosle feto o como sea, no tiene garantizada la vida, se puede interrumpir el embarazo. Pero desde 1997 hasta el 2008 tenía que hacerlo un juez. Es decir, el juez tenía que determinar sí o no, ¿no? Justo lo que comentábamos, que en Guanajuato ningún juez ha dado permiso, pues.
Y finalmente, el 25 de septiembre del 2019, hace menos de un año, el Congreso de Oaxaca votó por la despenalización del aborto, convirtiéndose en el segundo estado del país donde es permitida la práctica de interrupción del embarazo por decisión personal sin que tengas que depender del consentimiento de un juez. Entonces, realmente estamos hablando de un retraso increíble y por fortuna, creo que podemos ir avanzando en este sentido, pero justo este tema y en Oaxaca que es súper importante, caemos ahora en el siguiente y complejo tema, ¿no? Vamos a seguir teniendo este número de 1,500 niñas indígenas practicando abortos de forma clandestina en rancherías o en espacios insalubres. ¿Por qué? Porque sí, ya puedes tomar la decisión, pero ahora te vas a enfrentar al siguiente tema. No tienes los medios para pagar la interrupción del aborto en una, perdón, la interrupción del embarazo en una clínica donde no tengo idea cuánto te cobren, porque es gente que con pedos tiene para comer, ¿no? Entonces, vamos a caer en otro tema que es, vamos a tener además, aún suponiendo que lograra esta fuerza de cultura que está cambiando, esta fuerza femenina que está empujando todo este tema de la libertad de la elección, porque es su cuerpo, aun cuando se logre, nos vamos a enfrentar a los otros temas, ¿no? Que va a ser más barato ir con la señora y que tenga una combinación de hierbas, o va a ser más barato que alguien meta algún artefacto por la vagina para intentar extraerlo, que ir a una práctica salubre, ¿no? Porque no sabemos, bueno, yo no tengo idea realmente, no, eso no lo investigué, se los debo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta abortar? La verdad es que no tengo idea. Lo que sí es que hay paquetes para las personas que nos escuchan en otros estados. Hay paquetes que te incluyen el traslado a la Ciudad de México. ¿A poco? Guau. Sí, De es que hecho, caemos si te en... metes, no, bueno, va, ¿Cómo? sí. No, bueno, es que hay una página, no recuerdo cómo se llama, que justo te metes diciendo esto de los paquetes, Sí. te metes a buscar clínicas de aborto en la Ciudad de México y te marcan por región. O sea, puedes decir, vengo de Guanajuato y te dicen, ok, cerca de la Central del Norte Hay hay unas tal y tal clínicas. clínica donde puedes llegar, irte el mismo día. Y si no, cerca del aeropuerto, y si no, está otra aquí y otra aquí. Y bueno, eso lo vi hace como 6 años, no, 5 años. Y el promedio, si no mal recuerdo, sí era un poquito bastante elevado. Creo que era como 2,000 pesos solo para que te atendieran. Ya el proceso, si implicaba otra cosa, elevaba el costo Más. y eso agrégale el traslado, porque no te incluía justo como los paquetes que dice Luis, que te llevaban directamente a la clínica. Y entonces, pues era justo, pues sí, o sea, no hay en medio, a lo mejor para una niña de 15 Pues años. no, es que tiene que ser gratuito también. Sí, sí, También. ese va a ser otro tema porque justo lo que comento, ¿no? O sea, yo sé que en la Ciudad de México hay gente que paga 2,000 pesos de luz o 2,000 pesos de agua, definitivamente lo hay. O 2,000 pesos se gasta en gasolina al mes, ¿no? Pero no sabes cuánto esfuerzo es para una familia de una comunidad indígena o de una comunidad rural para Comer. juntar una cantidad de ese dinero solo para llevar a cabo esto, cuando puede haber mucha prevención con la educación y la cultura, ¿no? Entonces, esa va a ser la siguiente batalla. En esta batalla que se está ganando poco a poco y que, como les comentaba, al menos en México en temas legales comenzó en 1936. 36, Dios mío. Ya van 2 estados. Entonces, tal vez en otros 80 años alcance Ay, no. Tiene que ser antes, por Dios. para otros 2 estados, pero después vamos a enfrentarnos con el siguiente tema que es la desigualdad Guanajuato es el para último, lograrlo, va ¿no? a ser el último, se los juro. Guanajuato. Va a ser el último. Bueno, puede ser Sí, Guanajuato o Monterrey, ¿eh? Bueno, perdón, Nuevo León. O sea, Nuevo León también está súper complicado y va súper de la mano con temas también muy, muy religiosos, ¿no? Son como estos los 2 lugares más complicados, creo. No sé. Híjole. Es un tema demasiado complicado. Pues sí, hay mucho camino por recorrer
O Sí, sea, de verdad falta mucho. sí, y justo como lo comentábamos, lo hemos comentado, todos creo en diferentes momentos de esta pequeña plática, es aquí no estamos buscando que se vea como un método anticonceptivo. Eso es creo que quizás lo más estúpido en los argumentos de las personas que están en contra de la despenalización del aborto. Es uno de los argumentos más estúpidos, porque realmente no es esa la concepción. Más bien, eso es lo que ellos utilizan para hacer un escándalo al respecto. En realidad, estamos buscando una educación y estamos buscando la libre determinación y que sea una decisión personal el momento de decir quiero ahorita tener hijos, quiero no tener hijos nunca, y que no se lleve a cabo una penalización por el hecho de tomar una decisión personal sobre tu cuerpo, ¿no? Mientras Y que no nosotros no arriesgues tu haya... vida. Sí, sobre todo, porque realmente pasa eso también en muchos otros estados. Las prácticas en clínicas clandestinas, las prácticas con herbolaria, las prácticas de golpes, porque se dan en muchos lugares, por golpes, buscando simular un aborto espontáneo por un accidente, se dan. Y son terribles, pero se dan porque la ley no está protegiendo la libertad de la mujer. Esa es la realidad, ¿no? Digo, en muchos otros sentidos, y me gustaría pedirles hacerles una última pregunta, una tercera pregunta abierta, y pedirles también su opinión. Después, si quieren, primero contestamos la pregunta. Eh, esta pregunta, como todas las que hago en algún momento en los podcasts, va con jiribilla, porque esa jiribilla siempre va con una decisión personal, ¿no? Eh, ¿Tú estarías de acuerdo o apoyarías a alguien de tu familia en la interrupción del embarazo? Creo que todos lo haríamos. Si es su decisión personal, como lo hemos platicado, lo haríamos, ¿no? Pero si fuera esa decisión obligada por la pareja, ¿tú qué harías? Es decir, si, por ejemplo, tu prima te dice que quiere abortar o les dice a todos que quiere abortar, pero en realidad ella no quiere abortar, ella lo hace por decisión de su pareja, ¿tú qué harías? Me Eh, aconsejaría que ¿eh? ¿Cómo? Pues yo le diría que no abortara. Si, o sea, si quiere tener al niño, pues que lo tenga y se separe o vea la mejor forma. Digo, es complicado las decisiones en pareja, entonces, pues, si es su decisión sobre su cuerpo, pues adelante, pero que vea las consecuencias de tenerlo y que su pareja no esté de acuerdo, ¿no? sí, o sea, yo creo que le daría todo mi apoyo y, o sea, le haría que se sintiera apoyada y no que se sintiera sola, pero sí le diría que entonces deje a esa persona, ¿no? Porque no podría obligarlo o sea, la persona tendría la obligación moral de apoyarla a ella, ¿no? Pero si Ujú. no va a estar, o sea, y ella quiere ser madre soltera, pues tiene que enfrentar eso, pero la ayudaría a sentirse apoyada. Y sí, o sea, y le diría que no tiene que abortar si no quiere, porque tampoco es un proceso que sea como de, ay, sí, ya fui a abortar, es bien fácil y no pasa Sí, nada, o sea, seguramente realmente es un abortos proceso cada 2 meses. complicado. Ajá, no, seguramente es un proceso complicado y medio traumático, ¿no? O sea, tampoco es como que, ay, sí, es la feria y Claro. es bien divertido. Entonces, pues creo que sí tendría, o sea, es muy complejo, pero creo que si es la decisión de ella, pues tendría todo el derecho de tenerlo y pues sentirse apoyada, ¿no? Porque pues, es un proceso difícil. André. A mí me parece que no hay lugar para la coerción en una decisión de este tipo. Me parece que la decisión principalmente es de la mujer, simplemente por la cuestión del proceso del embarazo. Es una diferencia fundamental. La mujer es quien va a cargar esa vida en su vientre, ¿no? Pues bueno, a la primer persona a quien se le debe preguntar, pues es a ella. No sé, pero también me quedo con otra cosa que estaba pensando hace rato. Se voy a hacer una pregunta, a ver qué opinan ustedes.
Pensemos en una situación parecida. Pensemos en que, bueno, una pareja se embaraza y la mujer sí desea tener a ese hijo, pero el hombre no. Entonces, o sea, por un lado hemos dicho, y yo estoy completamente de acuerdo, en que estigmatizar a la mujer con, pues mira, cogiste, entonces ahora te chingas, y ahora lo tienes y lo mantienes. Pero si lo pasamos a esa situación, entonces la mujer podría decidir, pero entonces ¿se vale coaccionar al hombre para responsabilizarlo de eso? Cuando es responsabilidad de ambos. Me parece algo interesante. Creo que nunca, o al menos yo nunca lo he pensado ahí. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo opera? ¿Qué se vale? ¿Qué no? De hecho, justo esa era la jiribilla de la pregunta. ¿Y qué pasa cuando es al revés? Pero ya me ganaré. De hecho, es que esa es justo la contraparte, ¿no? Hasta dónde llegamos como pareja. Y que además también se vale decirlo, no necesariamente tiene que ser una pareja estable, ¿eh? O sea, no, es más, ni siquiera tiene que ser una pareja, son dos personas. Pueden ser o no pueden ser parejas, pero ¿qué pasa en la situación inversa? Como justo comenta André, cuando ella quiere o ella toma la decisión, porque seguramente si lo menciona es porque ya tomó la decisión. Si alguien lo menciona es porque ya lo pensó cabrón, ¿no? No es un tema fácil. Entonces ya tomó la decisión ella de interrumpir el embarazo, pero la pareja o el padre, llamémosle así, no está de acuerdo. ¿Ustedes qué opinan? No, creo que entendiste un poquito al revés la de André. Es si ella no quiere y él sí quiere tener el niño, bueno, el bebé o que si tenemos que obligarlo a que se haga responsable, ¿no? Ajá, Pues creo que sí. él dijo que ella no quiere tener el hijo y yo dije que ella quiere abortar. Pero es realmente la O misma. sea, o sea, es como que una de las, o sea, que el hombre no está de acuerdo con la decisión Con la de decisión de que la mujer, ella que que yo creo que interrumpa o con que primeramente, se obvio, es quede, ¿no? decisión de la mujer. Claro. Claro que es decisión de la mujer. Y de Pero ¿qué alguna pasa si manera, el hombre no está de acuerdo con eso? Se le puede responsabilizar y estigmatizar y decir, digamos, o sea, poner el mismo discurso de, pues tú no te cuidaste, entonces ahora te haces responsable. Y no tener esa decisión por los mismos factores. Bueno, obviamente no los médicos ni los traumáticos, pero los factores personales. De, pues yo no quiero porque no me da la gana, o yo no quiero porque esto va a arruinar mi carrera, o yo no quiero Y que son porque en mi perfectamente familia no me válidos. van a querer, o lo que tú quieras. Sí, creo que ahí es una cuestión más de negociar, porque lamentablemente el hombre si no quiere el hijo y la mujer no lo quiere abortar, pues simplemente es de, pues te dejo. Y no me deslindo económicamente muchas veces diciendo, no es mi hijo. O sí, simplemente no es mi hijo y no quieren pagar una prueba de De paternidad. ajá, justo. Y por Pero ¿no ejemplo, puede hacer esto legalmente? O sea, eso se puede. Hasta donde yo sé, legalmente, ambos padres, al tener un hijo, pues son responsables ante la ley de proveer ese niño, pues, de salud, de educación y de una serie de cosas, ¿no? Es no sé, posible que alguno de los dos diga, hombre o mujer, diga, yo no quiero hacerme responsable y no quiero que la ley me persiga por no hacerlo. ¿Existe eso? pues, no, No, no existe. O sea, legalmente, que igual para el tema de la decisión, asumiendo que, al menos en este país, si la mujer decide terminar el embarazo y el hombre no quiere, hay muchos, quizás demasiados recursos legales para evitar que la mujer termine el embarazo. Igual, ¿no? O sea, creo que está cabrón, pero hay muchos recursos legales para que un hombre, una vez más, un hombre tome decisiones sobre el cuerpo de una mujer. ujú. Es que ese yo es el creo que tema. siempre va a ser primero la decisión de la mujer, porque al final ella siempre lleva la carga de lo que sea, de si lo hace o no, siempre lleva las de perder. O sea, perdón, pero estamos en una sociedad en la que siempre se le dice qué hacer a la mujer, cómo debe comportarse, qué decisiones debe tomar. Entonces, incluso lo que platicábamos al principio, que es tienes menos, en cuanto eres mamás, tienes mucha menos oportunidades que un hombre que es papá, ¿no? Entonces, siempre la carga siempre está más hacia el lado de la mujer. Entonces, yo creo que siempre es la decisión que más importa. Y también es como la idealización, o no sé cómo nombrarlo,
de decir, tú porque eres mujer, naturalmente te sale ser mamá, cuando no es cierto. Yo conozco casos de mujeres que han dicho, güey, ya no quiero ser mamá. O sea, quisiera un día, así un día decir, no tengo hijos y no tener a mis hijos. Y no es porque no los quiera, simplemente porque los tuve en un momento, o sea, los amo con todo mi ser, pero me cansa. Y me cansa y no es que simplemente no los quiera, los quiero porque ya los tengo, pero no me dieron esa oportunidad o esa posibilidad de decir, en este momento no. Es complejo y es malo que a uno por ser mujer te digan que tienes que ser Que te maternal. imponga, Cuando ¿no? cuando te digan, es que ¿por qué no quieres tener hijos si es lo más maravilloso del mundo? Perdón, no me nace. No, no es algo que yo idealice, no es algo que yo quiera, no es porque yo me veo sola, simplemente. No me veo, a lo mejor tengo pareja, a lo mejor no, pero yo no quiero ser responsable de una persona más porque aparte es una responsabilidad, creo que casi, si no de 18 años, de por vida, porque en México muchas veces los hijos son más carga para la mamá que para el papá. Es más de, los hijos recurren obviamente de primer instancia a los papás. No es que diga, pues, ya me la sé librar yo solo. En la mayoría de los casos, no. Entonces, no es algo como que a los 18 años se va de la casa o a los 20, sino simplemente es algo que siempre va a estar. Por ejemplo, en mi caso, yo no quería tener hijos, ahorita lo pienso más, porque simplemente decía, ¿qué pedo estar con la angustia de me vaya a salir medio loquito o vaya a ser asesino, vaya a ser violador, no sé, Pero también vaya a puede ser ser el alguien. Einstein que decías, ¿no? Es que realmente ese es también uno de los factores, por ejemplo, que Pero lo que voy tenemos. era mi decisión. O sea, cuando estaba en la universidad a mí me daba pánico y yo juraba decir, no quiero hijos. No por un hecho de, por ser mujer tengo que ser mamá. ¿Me explico? O sea, no porque yo sea mujer me tengo que embarazar forzosamente. Yo estaba en contra de decir, porque todas eran de, cuando ya empezamos a andar más en serio, o sea, si no vamos en serio, pero más, Sí, ya. era En serio, cuestión ya. de me decían, ay, ¿te ves casada? Y yo, pues no realmente casada, a lo mejor vivir con, ay, ¿y quieres hijos? Y yo así de, "Mm, pues no, pero es que te vas a casar, vas a tener hijos. Y yo así de, pues no, o sea, no necesariamente para ser feliz o para estar realizada necesito tener hijos. Puedo vivir perfectamente con alguien sin tener hijos y no es algo que yo aspire. Yo no aspiro a tener que cambiar pañales o yo no aspiro a tener una vida a mi cargo y tener que cuidarlo y tener que alimentarlo y, por ejemplo, preocuparme por la cartulina o pendejadas o que le hagan bullying o que si me sale con Down y a lo mejor yo muero joven, ¿quién se va a hacer cargo del niño? O sea, es más complejo. Y me decían, es que qué fría eres. Y pues, simplemente es que hay que pensar las cosas más fríamente. No es algo así como que mi deber por ser mujer es ser mamá. Puedo hacer más cosas, puedo tener más posibilidades que simplemente casarme y tener hijos. Y es muchas veces lo que no ve la gente. O sea, tengo amigas, familia y demás que simplemente porque eres mujer debes de tener hijos y te debe de salir natural ser mamá. Y no es cierto. Sí, No, no es. No, yo creo pues, que entre más lo piensas en la actualidad, es más difícil decidirte por ser mamá. O sea, entre más lo piensas y piensas los pros y los contras, pues es más difícil decidir tenerlo. O sea, la maternidad es como un acto de amor así ciego y bien bonito, que cuando quieres serlo, debe ser precioso, de verdad. O sea, yo veo a muchas mujeres que son felices con sus hijos y digo, aunque es complicado y a veces pueden decir de, ya no soporto ser mamá, son felices y se sienten de verdad realizadas porque y siempre lo soñaron, ¿no? Y se sienten, y seguro es hermoso, pero pues es cuestión de pero no que es una cada quien decida obligación. hacerlo, no es una obligación y no debe ser impuesto por una sociedad, Y definitivamente. debería de haber una educación de maternidad más allá de solo tener a tus hijos, sino, Ujú. por ejemplo, decir, yo quiero ser mamá, pero quiero adoptar.
y no por una cuestión de yo no quiero tener hijos de mi sangre. Simplemente, como yo muchas veces llegué a decir, pues simplemente hay tanto niño en la calle que necesita amor, y si yo puedo dar amor, no voy a traer otro niño. Lo mejor para mí es adoptar a un niño que no ha tenido las posibilidades que a lo mejor uno tuvo, o a lo mejor que la gran mayoría tiene, y entonces pues, puedo ser mamá sin tener yo al niño. Claro. Exacto. Sí, sí, la maternidad no necesariamente tiene que, o no tiene que llevar la concepción ni el parto, ¿no? O sea, no va como de la mano. Y justo esas son las barreras que socialmente tenemos y que nos las han pasado por años y por décadas y que creo que tenemos que ir rompiendo como poco a poco. Vamos a ir cerrando un poquito ya esto para que no se nos pase mucho el tiempo. Les quiero agradecer la participación, la opinión, como siempre objetiva. Muchísimas gracias por el tiempo. André, muchas gracias. Entró André entró como bateador emergente para aquellos que, muchas gracias. Realmente creo que la idea con lo que yo quiero cerrar y después les voy a pedir y les voy a agradecer su opinión. Creo que como sociedad hay que entender que la interrupción del embarazo lleva miles de años con nosotros y va a seguir aquí. Siempre va a haber o siempre van a existir estos supuestos problemas éticos, siempre va a haber muchos supuestos alrededor, siempre va a haber mucha ignorancia alrededor, siempre va a haber un tercero queriendo decidir por alguien, por ti. Siempre va a estar la iglesia sancionando los métodos anticonceptivos, pero también en contra de la interrupción del embarazo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puedes ponerte pendejo con los dos. Nuestro pasado, repito, nuestro pasado habla de nuestro presente y creo que si lo entendemos, podemos prevenir que estos errores de decisión y culturales existan en el futuro. Es ahí la importancia de entender bien las cosas. Es un tema muy complejo, es un tema personal totalmente y es un tema que tiene que mejorar en este país y en todo el mundo, ¿no? En México está bastante crítico el pedo y hay países donde está muy de la chingada para la mujer, mucho, mucho peor. Entonces, creo que vamos en buen camino, creo que valdría la pena meter el acelerador en esos sentidos, pero bueno, esta es la opinión de un pequeño grupo de personas que tiene acceso a la información y gracias al Internet podemos encontrar muchas cosas. Hay mucha gente que sigue tomando decisiones en la ignorancia y eso va a seguir pegándole muy cabrón a este país. Lilian, muchas gracias por participar. ¿Algún mensaje con el que quieras cerrar? Pues que la verdad tengo mucha fe en que logremos ser una sociedad más abierta para tomar las mejores decisiones, para tratar de hacer que esta situación que genera todo este tema sea lo menos dañino para todos. Espero que la educación sea más amplia y llegue a mujeres a todos los niveles, a mujeres indígenas, a lugares donde no llega, que haya más apertura hacia los métodos anticonceptivos y que el aborto sea despenalizado y sea tomado en cuenta como la última opción, ¿sabes? O sea, que sea lo último a lo que se tenga que llegar. Pero bueno, espero que cambie para bien de todos. Gracias por invitarme. Gracias. André, muchas gracias por acompañarnos. ¿Alguna idea, pensamiento final? Me parece que hoy por hoy la interrupción del embarazo es un grave problema de salud pública que necesita ser atendido de forma urgente. Obviamente existe también todo un estigma social asociado, la cuestión de accesibilidad que comentaban que también deberán de ser atendidas en su momento, pero lo primero pues es llegar a la despenalización, a que la mujer sea plenamente libre de decidir sobre su cuerpo y sobre su vida personal. Y me parece que tampoco esto debe ser un tema, igual esto suena feo, no me parece un tema sujeto a participación ni a democracia, porque yo creo que si le preguntas a la gente, no quiere educación sexual en las escuelas, y quiere la materia de formación religiosa en las clases, y no quiere profesores homosexuales y una serie de cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Entonces me parece que esto simplemente tiene que pasar y que quede como una decisión personal, pero que existan los instrumentos para no poner en riesgo la vida de nadie. Sí,
Es muy importante. Y acceso a la información, que también estamos por los suelos ahí. Gracias, André. Bianch, gracias como siempre por acompañarnos y algún pensamiento final. ¿Algo que le quieras decir al estado de Guanajuato? Sí. No, realmente que justo la educación debería de ser para todos. Deberíamos de hablar más de cuestiones, pues, que se conozcan casos y hablar. Tenemos que hablar mucho para tener más opiniones, pero también para llegar a un acuerdo y no estigmatizar cosas que deberían de ser gratuitas, para empezar, y que debería de ser justo una prioridad para todos, la salud, como dice André. Y justo no, no enfocar a un género a ser o no ser. O sea, insisto, a la mujer la ven como mamá y no debería de ser siempre mamá. Y los hombres pueden decidir tener hijos sin una mujer. Y adopten, adopten niños. O sea, no traigan más gente al mundo. Y el aborto sí debería de ser algo que no debe de dar miedo a hablar y algo que debe de ser para todas. Y sobre todo por cuestiones personales y porque es tu cuerpo y es tu decisión. Y igual, si la gente quiere ser alcohólico, pues es su decisión. Igual si alguien quiere abortar, es su decisión. No es la salida, no debe de ser la salida más fácil, pero sí debería de ser una opción para todos. Y pues adopten. Adopten. No tengan hijos, adopten. Listo, muchas gracias a todos por acompañarme. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y todos los que puedan ver esto. Les agradecemos que compartan y nos dejen sus comentarios. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio. Bye.